¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte, darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Ya estamos aquí, listos y dispuestos para poder compartir lo que es el mensaje de Dios para nuestra vida. Este día pues tenemos una cita todos los días martes, ¿verdad? Tenemos una cita para con nuestro Dios, para poder estudiar la palabra de Dios, para poder instruirnos y alimentarnos espiritualmente. Te felicito por estar ahí, por tomar como esa prioridad lo que es Dios, ¿verdad? Qué importante es, porque es por Él que estamos vivos, es por nuestro Dios que respiramos, es porque nos ha concedido un día más de vida, ¿verdad? Es nuestro Dios, debemos de estar agradecidos con Él y Él se merece todo el respeto, toda la honra de nuestra parte por el regalo que nos otorga día a día, una nueva oportunidad. Amén. Bien, vamos a orar en este momento para poder iniciar con el tema que tenemos listo para ahora. Quiero que me acompañes a orar. Bendito Señor, te damos gracias en este momento. Ya estamos aquí, Señor, ya listos a compartir este mensaje. Señor, toma control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno. Bendice a nuestros vecinos, Señor, aquellos que tienen la amabilidad de poner esa música de fondo. Bendice a aquellas personas, Señor, que siempre están pendientes, Señor, de poder honrarte. Así que, mi Señor, estamos aquí, ya dispuestos a tomar control de cada una de mis palabras, Señor. Y en este momento, pues, prepara también los corazones de las personas que están escuchando este mensaje, para que no se pierda, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviado. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos aquí en Verdades Bíblicas ya en un 11 de noviembre y acá estamos ya finalizando este año. Gracias al Señor que nos ha permitido, ¿verdad?, estar aquí y nos da esa vida. Así es que ahorita vamos a iniciar con lo que es Verdades Bíblicas este día y el tema que le hemos puesto a esta reflexión es: lo que Dios bendice, nadie lo maldice. Amén. Lo que Dios bendice, lo que Dios ha destinado a bendecir, nadie lo puede maldecir. Mira qué bendición es esa, que Dios ponga los ojos en tu vida para bendecirte y que nadie pueda venir a hacer lo contrario, aunque pareciera, ¿verdad? Muchas veces podemos decir, bueno, esto viene a confrontarme, esto viene a borrarme la paz, esto viene, pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, pues entonces tú puedes permanecer con esa bendición en tu vida. Entonces vamos a ir aquí, número 23, 11, 12. Va a tu Biblia ahí, Números 23, 11, 12, dice de la siguiente manera. Entonces Balac le reclamó a Balaam: ¿qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Pero Balaam le respondió: ¿acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Vamos a ver esto como está aquí. Dice aquí: entonces Balac reclamó a Balaam. ¿Quién es Balac? Balac eres el rey moabita, ¿verdad? En los tiempos de Moisés. Aquí estamos hablando de esa época donde viene Moisés y empieza a tomar territorio, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí a Balac. Bueno, Balac estaba ya con Josué, ¿verdad? Estaba en la época de Josué. Fue Josué el que vino y conquistar. No, pero todavía está Moisés ahí todavía. Entonces vemos aquí, este es un rey, el rey moabita. Y Balaam era un profeta. Balaam era un profeta profeta para con Dios, ¿verdad? Pero él se perdió, él empezó a hacer hechicería, se desvió del camino correcto y empezó a hacer hechicería y estuvo ahí como que el hechicero de este rey. Entonces viene acá y dice, él lo llama porque lo que quería era maldecir al pueblo de Israel, porque había escuchado cómo Israel había sido vencedor en las otras tierras que ya había conquistado y cómo cruzó el Mar Rojo y lo que había hecho en Egipto. Todo esto se había escuchado en todo lo que era esa región y Balac ya tenía temor de que lo que podía acontecer y entonces él dijo, bueno, vamos a maldecir a este pueblo para que ya no siga. Y hay algo muy importante aquí que a mí me provoca hasta cierto punto, discúlpame, pero me da gracia, pero de la santa me da sabiduría, o sea, me da, ¿cómo se llama? Me da risa, me parece bien gracioso esto, porque esta personaje, siempre que yo veo esta escena, cuando vengo a leer esta palabra de Dios, me da risa porque Dios cómo hace las cosas. Y esta persona, aún siendo incrédula, sabía que no podía vencer a un Dios todopoderoso. Entendió de que el Dios que andaba el pueblo de Israel era invencible.
porque él no mandó a su ejército. Fíjate bien, él no mandó a su ejército. ¿A quién fue a llamar a él? A un hechicero. Dijo, no, este Dios no lo puedo yo, no lo puedo vencer, dijo ese rey. Yo no puedo vencer a este pueblo con mi ejército, no puedo vencerlo de esta manera. Yo voy a tener que hacerlo porque esto es como algo sobrenatural, algo espiritual. Entonces llamó a un hechicero. Dijo, yo voy a detener a este pueblo mandándoles una maldición. ¿Y qué es maldición? Es maldecir, es desearle el mal a otro con nuestras palabras. Eso es maldecir, ¿verdad? Cuando alguien viene y te tira un deseo incorrecto para tu vida, eso es una maldición. Entonces viene aquí y dice, ¿qué me has hecho? Te traje para lanzar maldición sobre mi enemigo y resulta que lo que has hecho es bendecirlos. Y dice Balaam, le respondió aquí Balaam, ¿acaso debo decir lo que el Señor me pide que diga? Es que no importa qué tanto en este momento Balaam se haya desviado del camino de Dios o realmente si se reconcilió, porque eso es la idea que da, ¿verdad? Que aquí se reconcilió con Dios, pero sus palabras estaban siendo dirigidas por Dios. Y esto es lo que hace un profeta y esto es lo que debe de ser un hijo de Dios. Nuestras palabras no deben ser guiadas por nuestro propio sentir, por nuestra propia conveniencia, por lo que nosotros creemos, por lo que a nosotros nos conviene decir. Las palabras deben de ser expuestas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios requiere. Así se debe de decir las cosas, no importa de qué manera, ¿verdad? Aquí, cuando estamos hablando de Jeremías, ¿verdad? Que es el libro que estamos leyendo ahorita. Cuando estamos viendo Jeremías, Dios le dice, tú vas a decir lo que yo te diga de la manera que te lo diga. ¿Verdad? Entonces, no importa cómo venga la palabra, pero la palabra expresada de parte de Dios, Él viene y aprueba esa palabra y Él respalda la palabra que viene de parte de Dios. Amén. Y es una palabra que sana. No importa qué tan confrontativa sea esa palabra, pero al final termina cumpliendo su propósito, que es de sanar a la persona y que es de dirigir a la persona en un lugar correcto, direccionarla al lugar correcto. Entonces vemos aquí, le dice, bueno, ¿acaso yo puedo dirigir mis palabras? Porque cuando vemos la escena esta de Balaam y Balac, cuando vemos aquí a Balaam, se sube porque lo llevó a un monte alto, ¿verdad? El monte se llama, por cierto, el monte donde lo llevó, se llama Bamot Baal. Bamot Baal, y Bamot significa un lugar alto. Y Baal significa Señor, amo y dueño, pero con S minúscula. Porque cuando nosotros hablamos de nuestro Dios, de nuestro Señor, que Señor significa el dueño de todo, cuando estamos hablando del Dios omnipotente, pues es con una S mayúscula. Pero cuando es una S minúscula, estamos hablando de un Señor común y corriente. Entonces dice aquí, Señor, amo y dueño significa Baal, es un Dios, ¿verdad? Dios mundano, Dios pagano. Pero el nombre en sí significa, dice que este Dios que ellos tenían en ese monte, ¿verdad? Es el Dios de la fertilidad, la lluvia y el trueno. Amén. Es el Dios de la fertilidad, la lluvia y el trueno. Entonces Él lo llevó. Cuando vemos nosotros la historia esta, vemos que son 4 visiones o 4 bendiciones, por decir así, 4 bendiciones o 4 intentos que hace el rey de poder maldecir al pueblo de Israel y resulta que no logra maldecirlo, sino que se le convierten en bendición. Vamos a hablar ahora de uno. Y el primero fue en este lugar, que se llama Bamot Baal, que significa el Dios de la fertilidad, la lluvia y el trueno. Quiero que ahorita comprendas eso. Entonces vemos aquí, vemos la escena y vemos a Balaam, ¿verdad? En altura de ese monte. En altura de ese monte, viendo a todo Israel así, acampando ahí frente al Sinaí. Ve a todo Israel ahí acampando. Pero supuestamente desde ahí iba a tirar esa palabra que iba a hacer efecto porque él era un hechicero y tenía el poder para poder venir y maldecir a ese pueblo. Pero resulta que cuando él quiso hacerlo no lo pudo hacer. Por eso dice aquí, es que es Dios, en pocas palabras, es Dios dirigiéndole sus palabras. Es Dios
articulando su boca. No podía él venir y decir lo que él quería, lo que él se había propuesto, sino que estaba diciendo lo que Dios estaba poniendo en su boca. Poder decir las palabras que Dios estaba otorgando, articulando su voz, ¿verdad? Para poder venir y cumplir lo que Dios estaba destinado que debía de decir. Entonces vemos ya aquí, dice acá ¿a dónde está contemplado esto? Lo vemos ahí en Números 23 del 8 al 10. Lo vamos a leer, Proverbios 23 del 8 al 10, dice de la siguiente manera. Esta es la bendición que él vino y le otorgó a ese pueblo en ese momento. Dice ahí en el 8 en adelante. Pero ¿cómo podré echar maldición sobre quien Dios no ha maldecido? Le está diciendo acá este señor Balac. ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Sea mi muerte como la del justo, y sea mi fin semejante al suyo. Para que un profeta como este, que antes había conocido a Dios, luego se dedicó a la hechicería, y después diga que sea como ellos, porque estaba diciéndole, cuando dice al final, que mi muerte sea como un justo, o sea, que sea así como ellos, porque estaba anhelando y estaba sintiendo en ese momento lo que es el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que estaba diciendo en pocas palabras? Que este pueblo, en primer lugar, no podía maldecirlo porque estaba resguardado por Dios. No podía maldecirlo porque la presencia de Dios estaba sobre ellos. Por eso dice al principio, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Y cómo podré desearle mal a quien el Señor no lo desea? O sea, es algo que la voluntad de Dios, la presencia de Dios está ahí protegido, y por eso no podía ni entrar ni una palabra de maldición para este pueblo, porque Dios los tenía benditos, porque además ahí estaba la presencia de Dios, ahí tenían el arca del pacto, ahí tenían el tabernáculo. Entonces, pues decía, no, ahí está la presencia de Dios, ¿cómo puedo maldecir? ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no quiere maldecir? Dios, ahí estaba la voluntad ejercida de Dios sobre esta persona que venía a hacerle mal al pueblo de Israel. ¿Qué te enseña el Señor ahora en este momento, en esta porción bíblica? Que aunque alguien te desee el mal, aunque la persona sea lo peor de este mundo y te quiera hacer el mal, el mismo diablo puede ser, y te quiera hacer el mal, si Dios no lo permite, no lo hace. El Señor me dice frecuentemente esto, no temas a lo que el hombre puede hacer, porque el hombre llega hasta donde Dios se lo permite. Porque todo está sujeto a lo que es Dios. Quiero que tú tengas presente eso. Todo está sujeto a lo que es Dios. Hasta el mismo Satanás. Cuando estamos viendo allá la historia de Job, ¿por qué Job por qué Job vivió o le sucedió esa experiencia? Fue porque Dios le dio permiso. Job dice que estaba en un vallado espiritual, estaba protegido por Dios, era un hombre millonario, tenía muchas cosas, era un hombre hacendado, ¿verdad? Entonces, de repente perdió todo, ¿pero por qué? Porque fue Dios quien le dio permiso a Satanás para que le tentara y le quitara todas las cosas. De caso contrario, no hubiera acontecido eso, porque fue una prueba. Porque el enemigo le dijo, quítale todo eso, a ver si es cierto, si no te niega. Entonces Dios, por demostrar el corazón y la integridad de Job, le dio permiso, tócale, pero no le toque su alma, ¿verdad? Entonces le pasó de todo al pobre Job ahí, ¿verdad? Pero Dios siempre preservó su vida, y después le otorgó y le bendijo el doble, como vemos ya terminando el libro de Job, que dice que le bendició el doble de lo que tenía, o sea, quedó mejor todavía. Pero ¿quién le dio permiso? Fue Dios. Eso significa que el mismo diablo está sujeto a Dios. Quiero que te comprendas eso. Porque muchos de nosotros tenemos temor, ay, aquí, y que el diablo, y que me van a hacer esto, y que me van a hacer lo otro. Pero cuando tú vienes al pensamiento y dices, es que el mismo Satanás está ahí, o sea, en pocas palabras, si Dios va a pasar lo que Dios quiere que pase. Y no va a pasar lo que Dios no quiere que pase. Eso sí, no hay que ser imprudente, ¿verdad?
Porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces no hay que ser imprudentes. Cuando tú vas en un lugar y sabes que vas con la cobertura de Dios, no te pasa nada. Pero cuando tú vas de imprudente solamente por un capricho, por machismo, por demostrar algo, entonces ahí sí puede suceder que te pase algo porque vas en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando vas con el favor de Dios, no te va a pasar nada en ningún lugar, ¿verdad? Porque mira, aquí dice esto: ¿cómo podré echar maldición sobre quien Dios no ha maldecido? Si Dios no te ha maldecido, ¿quién es el otro para que te maldiga? Si Dios quiere bendecirte, ¿quién es aquel para desearte el mal? En pocas palabras. Mira lo que Dios nos está diciendo hoy. Porque hay mucha gente que puede desear el mal por egoísmo, por envidia. Aquellas personas que son prósperas por Dios, aquellas personas que tienen bendiciones espirituales por Dios, porque hay bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Y los que tenemos bendiciones espirituales y los que tienen bendiciones materiales son muy envidiados. Y frecuentemente hay gente que desea lo que el otro tiene y está ahí provocando el mal y está provocando. Pero dice ahí, si tú crees en Dios, dice ahí, ¿qué te va a hacer ese si Dios no te quiere ver así de esa condición? ¿No crees que nosotros, que Dios me trae esto? ¿No crees que nosotros le estamos dando autoridad demasiada a lo que no le debemos dar autoridad? Cuando vienen esos malos pensamientos a tu vida, ¿quién le da autoridad de que esos pensamientos permanezcan ahí? Por dar un ejemplo, cuando viene un pensamiento incorrecto aquí a tu mente, ¿quién le da el permiso que esté ahí? ¿No es cierto que tú mismo? Pero si tú dices, no, yo tengo que pensar esto, yo rechazo este pensamiento en el nombre de Jesús, ¿verdad? Este pensamiento lo rechazo en el nombre de Jesús. Entonces no va a pasar, o sea, se quita eso, ¿verdad? Ya se elimina ese pensamiento, ¿verdad? Entonces tú tienes autoridad sobre lo que viene a tu pensamiento, tú tienes autoridad sobre lo que tú haces, tienes autoridad sobre lo que tú hablas. O sea, tú tienes autoridad sobre ti mismo. Entonces, así mismo es Dios, ¿verdad? Él dice, o sea, nosotros muchas veces pasan circunstancias que no queremos en nuestra vida porque nosotros le hemos dado permiso, porque nosotros le hemos cedido la autoridad. Hemos cedido autoridad y por eso pasan cosas que muchas veces después no queremos, no deseamos. ¿Pero quién dio autoridad? Nosotros mismos le dimos autoridad. Pero aquí dice, ¿cómo podré echar maldición sobre quien Dios no ha maldecido? Si es que Dios no te quiere ver maldito, si es que Dios te quiere ver bendecido, entonces dice, él mismo ahí dice, ¿cómo? Y viendo al pueblo de Israel desde lo alto, ¿cómo puedo maldecir a quien Dios ha bendecido? Porque estaba viendo la gran población que estaba ahí. Estaba viendo la inmensidad de todo el pueblo de Israel que estaba ahí acampando. Dijo él, ¿cómo puedo maldecir aquello? Y estaba viendo la grandeza del pueblo de Israel. Y así eres tú y yo cuando estamos bendecidos. ¿Cómo? Con las bendiciones espirituales y con las bendiciones materiales. Cuando viene de Dios la bendición, el enemigo no te puede maldecir porque es algo que Dios te dio. Cuando la bendición espiritual que lleva nuestro nombre, el enemigo no puede maldecir lo que Dios nos ha entregado en esa bendición espiritual. Entonces dice aquí, ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? ¿Cuántas personas nos desean el mal a nosotros? ¿Cuántas personas nos desean el mal porque hacemos la voluntad de Dios, porque no compaginamos, porque no encajamos en su sociedad y porque no hacemos lo que otro hace? O alguien que tal vez no es cristiano, pero es apartado y porque no hace lo que los demás quieren que hagan, vienen y lo discriminan y entonces y le desean el mal porque simplemente cae mal la persona. Hay veces así es, porque me cae mal, le deseo mal. Y eso está incorrecto. Eso está incorrecto. Entonces dice aquí el profeta Balaam, dice, el profeta y hechicero, porque era profeta de parte de Dios, pero se convirtió en hechicero. Entonces dice, bueno, ¿y cómo yo voy a poder, dijo, venir
y desearle mal a quien Dios no quiere que se lo desee. A quien Dios no lo, o sea, a quien Dios no lo desea. ¿Qué desea Dios de ti? ¿Será que Dios desea que te vaya mal? ¿Será que Dios se satisface y se pone feliz de tu momento de vulnerabilidad, de tu momento de dificultad, de tu momento en que estás ahí, que no haya solución a tus problemas? ¿Tú crees que Dios se deleita en verte sufrir? ¿Crees que Dios está con gran carcajada así, verdad? Riéndose porque estás sufriendo. Por supuesto que no. Si nosotros en primer lugar somos creación de Él. Y en segundo lugar somos sus hijos para los quienes le hemos recibido. ¿Crees que Dios va a hacer algo solamente para destruirlo? ¿Crees que Dios va a adoptarnos como sus hijos solamente para vernos sufrir y con necesidad y con tantas cosas que a veces nos ponen tristes? ¿Crees que Dios se alegra de eso? Por supuesto que no. Muchas veces nosotros andamos mal por nuestras malas decisiones y otras veces andamos mal porque el enemigo nos está ahí, como te dijera, atacando, pero Dios lo sabe, Dios lo conoce. A veces es una prueba. A veces Dios prueba, a veces es una preparación para poder recibir algo más. O sea, todo tiene un objetivo, todo tiene un propósito. Pero no se alegra Dios de ver la condición de que estemos derramando lágrimas por gusto. No se alegra el Señor que tengamos una condición de tristeza provocada por algo o depresión provocada por algo. No es que Dios nos quiere ver así, ¿verdad? Dios nos quiere ver personas alegres, personas gozosas, personas que estemos satisfechos con lo que hacemos, personas que nos sintamos realizados por las bendiciones que Dios permite en nuestra vida. Él jamás ha hecho el hombre para estar sufriendo en este mundo, y aunque por ahí dice un versículo, el hombre nació para sufrir, pero no es así. Porque para mí el hombre sufre por sus malas decisiones, por su mala conducta, porque no quiere someterse a un Dios todopoderoso. Amén. Por eso sufre el hombre. Porque cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, Él nos bendice. Y aun cuando dice ahí que aún hasta cuando nos castiga, sabe a dulce. ¿Por qué? Porque es con amor. Entonces Dios sabe hasta dónde llegar con cada uno de nosotros, porque Él es el que nos ha creado, es el que nos ha hecho. Y después sigue diciendo, desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. O sea, es un pueblo apartado porque Dios lo apartó, lo sacó de una esclavitud y lo tiene a salvo. No está haciendo lo mismo que es en las otras regiones de ahí. Estaban ya en la región donde estaban todo esto, ya antes de pasar el Jordán. Estaban ahí en las regiones estas, pero ellos no estaban cumpliendo las mismas costumbres que hacían ellos. Cuando nosotros vemos aquí la cultura de esto, de Moab, ellos sacrificaban niños en estos montes, ¿verdad? Pero Israel no hacía eso. Y aunque Dios probó a Abraham, pero no es lo que Dios desea de los hijos humanos, ¿verdad? Porque para eso dejó los corderitos, los animalitos, ¿verdad? Para poder ofrecer sacrificios, los palominos, todo esto. Pero ellos sí sacrificaban niños en esos montes. Entonces, por eso dice aquí, ya puede decir aquí, desde la cima, dice, desde la cima de las peñas los veo, desde las colinas los contemplo. Él estaba en alto, viendo a todo este pueblo. Ellos estaban apartados, ellos estaban ahí, ¿a dónde estaban? A orillas, ¿verdad? Del monte Sinaí, donde estaba la presencia de Dios, donde Moisés fue llamado, ¿verdad? Ahí estaban ahí estaban a la par de ese monte. Entonces ahí estaban apartaditos, ellos no estaban haciendo lo que estaban haciendo los demás. Por eso dice aquí, desde la cima desde la cima de las peñas los veo, desde la colina los contemplo. Ahí es donde estaba Balaam. Es un pueblo que vive apartado. Esto lo está diciendo Balaam. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Por qué no se cuenta entre las naciones? Porque no estaba haciendo lo mismo que los otros. Vamos a hacer una parranda y va a haber bebida y va a haber aquí y va a haber todo. ¿A quién no invitan? Al que es cristiano. Al que es cristiano no lo invita porque dicen, no, es que ese es un aburrido. No, es que ese no, ¿verdad? A los cristianos nos evitan ir a esos lugares. No nos invitan porque no somos de esos lugares.
Nuestra fiesta es ir a la iglesia, nuestra fiesta es cantar alabanza, nuestra fiesta es diferente porque es para honrar a un Dios todopoderoso. No es para darle placer a nuestra carne, sino que es para adorar a un Dios todopoderoso. Esa es nuestra fiesta. Ese es nuestro deleite, honrar el nombre de Dios, no darle placer a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces dice que es un pueblo apartado, es un pueblo santo para Dios, ¿verdad? Y después dice, continúa diciendo ya en el 10, dice, ¿quién puede calcular la descendencia de Jacob tan numerosa como el polvo y contar siquiera la cuarta parte de Israel? ¿Por qué? Porque Dios los había multiplicado, como le dijo a Abraham, que le iba a dar un pueblo grande, un pueblo que le iba a multiplicar, que iban a ser como las estrellas del cielo y que iban a ser como las arenas del mar. Entonces le iba a dar una nación fuerte, una nación grande, los iba a multiplicar en gran manera. Y esto es lo que estaba viendo el profeta Balaam aquí. Y por eso le dice, yo no puedo venir, ¿verdad? Venir y desearle mal. Entonces la bendición aquí, ¿cómo la podemos nosotros ver? ¿Cómo la podemos ver que tan era esa circunstancia que sentía este profeta en ese momento? Esa circunstancia de poder ver al pueblo de Israel bendecido, protegido y bien confiado en el desierto, en ese lugar donde estaba el monte Sinaí, confiando en un Dios, en la palabra de un Dios que les había otorgado para estar ahí. Todo eso le consternó a ese profeta, tanta fue la consternación que tuvo que decir, yo quiero morir como ellos. ¿Verdad? Dice aquí, dice al final, sea mi muerte como la del justo y sea mi fin semejante al suyo. O sea, que quiere morir como los justos, ¿verdad? Como los hijos de Dios, que morimos en paz, que morimos en tranquilidad porque hemos honrado el nombre de Dios con nuestra vida, porque hemos obedecido a Dios en nuestra vida, porque lo tenemos a Él en nuestro corazón, lo hemos honrado, lo hemos respetado, lo hemos servido, y hemos hecho todo lo que Él ha querido en nuestra vida que nosotros hagamos para honrar su nombre. Entonces nos vamos satisfechos de haber cumplido la labor, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Es que había terminado su carrera y que había hecho todo y que, o sea, iba en paz, habiendo hecho, no habiendo dejado nada pendiente. Y así somos los hijos de Dios. Nos vamos tranquilos, nos vamos confiados, nos vamos felices porque nos vamos a un lugar mejor, ¿verdad? Entonces dice que mi muerte sea como ellos. Tanto fue lo que pudo haber percibido ese profeta en su interior para poder expresar esas palabras. Entonces vemos que la bendición aquí que Dios le otorgó a este momento, a este pueblo, ¿verdad? Que es un Israel protegido, bendecido, innumerablemente, ¿verdad? Que no se puede contar, no se podía contar por su dimensión de las personas que había muchas personas, o sea, era innumerable, no se podían contar. Era un pueblo bendecido, un pueblo protegido. Entonces la bendición aquí es de multiplicación. La bendición que le estaba otorgando aquí el profeta era de multiplicación. O sea, mire, se van a hacer más todavía, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros nos dice en nuestro Dios a nosotros. Y lo encontramos aquí en Hebreos 6:14, dice, Hebreos 6:14, y dijo, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré. ¿Cuántos de los que están escuchándome ahorita quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos quieren tener esa bendición que viene de parte de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios les multiplique en todo lo que hacen? En este momento estamos hablando de una multiplicación de personas, pero nosotros podemos tener una multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. Una multiplicación financiera, una multiplicación, o sea, abundancia. Multiplicación significa abundancia. Abundancia financiera, abundancia de paz, abundancia de tranquilidad. O sea, ¿cuántos quieren tener abundancia de salud? ¿Verdad? Todo eso son bendiciones. Nosotros no las vemos así, pero solo el hecho de levantarnos cada día y de abrir nuestros ojos y de estar respirando es una bendición de parte de Dios. Que todo el día nos muestre un día diferente, todo el tiempo nos muestre un día diferente y cada día es una oportunidad de poder realizarlo. Yo hace poco vi una escritura, algo que han colocado ahí, que han posteado, que decía, cada día nacemos de nuevo. Y qué interesante es eso, ¿verdad? Que cada día nacemos de nuevo y hasta cierto punto tiene razón. Porque las cosas de ayer ya pasaron. Y las cosas del pasado ya pasaron.
Y cada día nacemos de nuevo porque nosotros nos vamos a esa cama en la noche y ahí nos desconectamos. Es como que estuviéramos muertos. Ahí nosotros nos acostamos, nos dormimos, no sabemos qué pueda pasar durante la noche, nos desconectamos de lo que pueda acontecer y por misericordia de Dios nosotros abrimos nuestros ojos al siguiente día, despertamos. Entonces es cierto como que nacemos de nuevo y tenemos otra oportunidad para hacer todo bien, para hacer todo correcto como a Dios le agrada. Amén. Los gustos de Dios no son los gustos de los hombres. Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces vemos aquí esta circunstancia. Entonces lo que significa aquí es que Balaam no pudo derribar la bendición que Dios había depositado al pueblo de Israel de multiplicación. Por eso lo que él impresionó fue la inmensidad, lo impresionó, lo sorprendió cuando vio las tiendas de campaña desplegadas ahí. Dijo, ¿cómo yo voy a poder maldecir a este pueblo que Dios tiene bendecido? Si mira cómo son en cantidad, si mira cómo están ahí confiados, si mira cómo están de tranquilos, cómo... Eso fue lo que les impresionó. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti. Que la gente diga, ¿cómo yo puedo hacerle daño a este cristiano? Si mira cómo Dios lo tiene bendecido. ¿Cómo puedo hacerle daño a este cristiano? Si mira cómo Dios la tiene protegida. ¿Cómo puedo hacerle daño a este cristiano? Si mira cómo Dios tiene su favor para con esta persona. Es que no puedo bendecir lo que Dios, no puedo maldecir lo que Dios quiere. No puedo maldecir lo que Dios tiene bendecido. Que nos digan a nosotros, los hijos de Dios, que nos digan eso. No podemos hacerle daño a esa persona porque esa persona está protegida por Dios. Esa persona, mira, está bendecida por Dios. Es que mira cómo Dios tiene a esa persona, que Dios se dé a conocer por medio de nosotros, por las bendiciones que Dios da a nuestra vida. Porque lo que le impresionó a ese profeta fue lo que vio de la dimensión del pueblo. Y eso que lo vean en nosotros, los hijos de Dios, que Dios nos bendice de cualquier forma, ya sea espiritualmente o materialmente, pero que Dios nos bendiga y que vea la gente la bendición que Dios nos ha otorgado, que no neguemos a Dios lo que Él nos da, no neguemos que Dios bendice, porque Dios va a multiplicar todo lo que nos da. Amén. Entonces ahora yo creo que tú creas que esta bendición tú te la atribuyas. Atribúyate esta bendición que Dios ha mencionado ahora. Proclamemos en nuestra vida que vamos a ser bendecidos de cualquier manera, espiritualmente, materialmente, como sea, vamos a contar con el favor de Dios en nuestra vida. Si tú eres de esas personas que quieres recibir esta bendición, vamos a orar ahora. Tú quieres recibir este tipo de bendición porque Él nos ha bendecido. Yo ahora me coloco aquí como el pueblo de Israel, donde yo estoy recibiendo esta bendición, no una maldición. La maldición yo la rechazo, la bendición yo la refuto, la maldición no va conmigo. Palabras necias que no son las que Dios ha dicho de mi vida, esas no llegan ni aquí, estas se van. Para mí y mi familia yo no recibo palabras equivocadas, no recibo las palabras que no ha dicho mi Dios, porque en mi vida Él ha dicho, no es como la gente dice, es como yo digo que va a pasar con tu vida y tus hijos. Entonces yo refuto todas las palabras que no tienen que ver con lo que Dios ha establecido en mi vida. Y así tienes que ser tú. No aceptes maldiciones. No aceptes lo que Dios no ha dicho en tu vida. No aceptes palabras negativas que te roban la paz. No aceptes palabras negativas que te bajan la autoestima. No aceptes palabras negativas que te ponen incómodo porque no es verdad. Que no te incomoden las calumnias, porque la gente siempre lo hace para afectar la vida de aquel que está haciendo lo correcto. Y como no puede derribarlo con hechos, pues lo derriba con las palabras, levantando calumnias y haciendo mentiras, ¿verdad? La gente que está en oposición es la que siempre está haciendo lo correcto, porque el diablo se levanta con aquel que hace lo correcto. Entonces hoy te digo esto: ¿quieres la bendición de Dios? La bendición de multiplicación. Vamos a orar en este momento. Amén. Acompáñame. Bendito Señor, yo recibo esta bendición, y para mis amigos también que están ahí escuchándome. Yo pido, Señor, que seas tú bendiciendo a cada persona que está ahí, multiplicándolo en todo lo que hace, que prosperen las manos en todo lo que hace, Señor, que abunde sus bendiciones, Señor, su estado económico, su estado
en familia, aquellos que no pueden procrear hijos. Pero tú dices que hay una multiplicación. Estamos hablando de un Dios que adoraban en ese territorio, aunque no es un Dios de nosotros, porque el que tú ahí estuviste poniendo en burla a ese Dios que es el Dios de la fructividad, de la fertilidad. El Dios de la fertilidad, pero es que el Dios de la fertilidad eres tú, mi Señor. Y es por eso que no podía salir ninguna palabra de maldición de ese lugar, porque tú eres el Dios de la fertilidad, tú eres el Dios que produce, tú eres el Dios que nos hace a nosotros multiplicarnos. Así que, mi Señor Dios, en este momento rechazamos toda palabra equivocada, Señor, toda palabra que va adversa a nosotros, Señor, ahorita la refutamos en el nombre de Jesús. En este momento la anulamos en el nombre de Jesús, porque son tus palabras las que se van a hacer realidad en nuestra vida. Toda palabra incorrecta que ha sido lanzada a mis amigos, a mis hermanos, a las personas que me están escuchando, toda palabra que no han dicho ellos, sino palabras que muchas veces otras personas ponen en su boca para poder dañar a alguien. Señor, en este momento te ruego que tomes control de esas palabras. Señor, las refutamos en el nombre de Jesús. Toda palabra necia la refutamos en el nombre de Jesús. Toda palabra incorrecta la refutamos en el nombre de Jesús. La anulamos ahora mismo, porque no será como el hombre dice, sino que será como tú has establecido en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. Guarda y protege cada persona que me ha escuchado, aquellos que salen a trabajar, aquellos que salen a estudiar. Protégelos en todo momento, Señor, así como salen de casa, llévalos con bien para reunirse con sus seres queridos. Así que, mi Señor y Dios, gracias por todo ello. Y también, Padre mío, esta palabra pues la sellamos, la marcamos. Yo sello en el mundo sobrenatural esta palabra, yo la recibo la bendición de multiplicación en las áreas de mi vida que necesitan ser multiplicadas. Señor, sellamos esto en el mundo espiritual para que se haga realidad en este mundo natural. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos dado en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Te agradezco mucho por haberme acompañado hasta aquí. Gracias, ¿verdad?, por tu presencia. Gracias por tu fidelidad, gracias por esperar hasta el final de este video. Bueno, y también tenemos que agradecer al fondo, ¿verdad?, que nos hace esto pues un poquito más, ¿verdad? Así que muchas gracias a nuestros vecinos que nos ponen esa música tan agradable. Bueno, vamos entonces a que tengas un excelente día. Muchos abrazos ahí donde estés. Y bueno, y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, en el transcurso de la semana. ¿Ok? Muchas gracias. Bendiciones.